Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Os he seleccionado las mejores noticias de la semana. Si quieres estar bien informado, no puedes faltar a la cita de cada lunes. Bueno, ¿queréis empezar? ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Google sigue siendo el verdadero rey de la publicidad online. Pues sí, chicos, y es que Google tiene más del doble de ingresos publicitarios que Facebook. Así, en el cuarto trimestre del año, los ingresos publicitarios de la compañía crecieron en un 20%. En total, los ingresos de Google en publicidad se estiman en torno a los 135.000 millones de dólares. No está nada mal, ¿no? Facebook, en cambio, solo en el cuarto trimestre ingresó por la venta de anuncios más de 16.000 millones. Por cierto, parece que llega con fuerza otro competidor. Estamos hablando de Amazon, que con 10.000 millones ingresados durante el 2018 se convierte en el tercer mayor jugador del mundo digital. Eso sí, se encuentra todavía a mucha distancia de los dos grandes, Google y Facebook. El cofundador de Twitter indica cómo sería la nueva herramienta para editar tweets. Una de las funciones más demandadas por los usuarios es la función de editar un tweet, una vez este ha sido mandado para corregir faltas de ortografía o añadir otra cosa distinta. Pues bien, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, parece estar al tanto de esta petición, ya que en una entrevista explica cómo harían esta herramienta de edición de tweets. El cambio se podría realizar entre los 5 y 30 segundos desde que se ha enviado el tweet, para que la gente también pueda ver lo anterior. Twitter también se plantearía la opción de dejar la posibilidad de ver el tweet original, aunque poca más información hay sobre esto. ¿Qué os parece? Facebook da el primer paso para la gran unificación. La semana pasada os anuncié que Facebook se encontraba planteando dar un gran paso al integrar los servicios de WhatsApp, Instagram y Messenger, creando así una infraestructura común con la cual los usuarios de todas las plataformas podrían conectarse entre sí. Pues bien, Facebook ya está trabajando en el primer paso para unificar sus herramientas de mensajería. Y es que se ha dado a conocer que la empresa de Mark Zuckerberg se encuentra desarrollando una bandeja de entrada única y destinada a las empresas, con las que los administradores de páginas podrán responder a los mensajes de Instagram Direct y de Facebook Messenger en un solo lugar. Eso sí, los usuarios que se comuniquen con las empresas por mensajes a través de Instagram o Messenger no notarán ninguna diferencia al recibir la respuesta en la bandeja de entrada. Instagram deja de mostrar a los usuarios que vieron las stories destacadas. Instagram ha implementado una novedad de manera silenciosa y además sin realizar anuncio alguno. Resulta que hasta ahora, cuando conservabas una story en las partes de destacadas, es decir, las llamadas highlight, podías ver todas sus estadísticas y lo hacías de manera permanente. Pues bien, eso no será posible a partir de ahora. Ahora, si guardas estas stories, no se podrán ver el listado de los usuarios que han visto ese contenido destacado. Así, después de las 24 horas siguientes a la publicación de una story, será imposible saber quién la vio y tampoco podrá saberse qué usuarios la han abierto, siendo ya una publicación destacada. Por lo tanto, se pierde esa información a partir de ahora. Y claro, muchos usuarios han mostrado su disconformidad con esta novedad. Y es que la verdad no tiene mucho sentido eliminar de un plumazo y sin avisar una funcionalidad que era empleada por los usuarios y que tampoco resultaba molesta. ¿Qué os parece a vosotros? Instagram planea dejarnos usar un solo usuario para iniciar sesión en todas nuestras cuentas. Instagram tiene soporte multicuenta desde hace casi 3 años, es decir, que desde hace bastante tiempo es posible usar varias cuentas en Instagram desde la aplicación. Sin embargo, tienes que iniciar sesión en cada una de forma individual. Y hasta hace poco solo podías publicar en una sola a la vez. Sin embargo, desde hace algunas semanas, como anunciamos aquí, es posible publicar en varias cuentas al mismo tiempo. Y ahora parece que Instagram también nos va a simplificar el inicio de sesión, permitiendo usar una única ID para conectar todas nuestras cuentas a la vez, aunque de momento no se ha anunciado de forma oficial. Pero el investigador Ishan Agarwal
descubrió la función en el código de la versión alfa del APK de Instagram para Android. Por lo tanto, no tardará mucho en llegar. Instagram prepara un sticker para hacer concursos en las stories. Instagram está probando un sticker de nombre Quiz. Este sticker permitirá organizar concursos en los contenidos efímeros. Y es que tiene todo el sentido que Instagram permita a los usuarios organizar concursos directamente en las stories, ya que las stories, es una funcionalidad muy utilizada por todos, pero sobre todo abre nuevas vías de interacción con los usuarios para las empresas, porque son muchas las compañías que ya organizan concursos en las stories o en el propio timeline de Instagram, y lo hacen para generar más engagement con su audiencia. Nosotros desde Sipromos estamos creciendo exponencialmente gracias a los concursos en Instagram, y es que con nuestra app puedes realizar concursos en 5 minutos. Os dejo un enlace aquí y en la descripción de este vídeo para que lo probéis. Además, el primero es gratis. Y claro, la incorporación de un sticker por parte de Instagram posiblemente aumente el uso de los contenidos efímeros y también, claro está, de los concursos. LinkedIn, la reina de las redes sociales en las empresas. Pues sí, y es que según afirma el informe Radiografía del Employee Branding realizado por Eurofirms, el 93% de las empresas cuentan con al menos un perfil profesional en redes sociales. Además, la tendencia es alcista, ya que en 2017 el porcentaje de compañías con perfiles en redes sociales era del 78%. Por lo tanto, el crecimiento en solo un año es del 15%. Y ojo, que la red social con más éxito entre las compañías es LinkedIn, pues un 76% de las mismas tienen un perfil en la red social profesional. Facebook con un 69% y Twitter con un 49% completan el podio. Por cierto, si hablamos de crecimiento, la que más ha crecido ha sido Instagram, con un 18% de aumento respecto al 2017. Snapchat deja de perder usuarios y bate récords de ingresos. Vaya, primeras noticias positivas de Snapchat después de muchos meses. Y es que parece que los planes de choque de Snap Inc., la empresa propietaria de Snapchat, han surtido efecto, ya que la fuga de usuarios parece haberse estabilizado. Así, en los resultados anunciados ahora correspondientes al cuarto trimestre de 2018, los usuarios se mantienen en 186 millones, por lo que la fuga de usuarios podría decirse que ha parado. Y aparte de eso hay que añadir un récord en la cifra de ingresos. Y es que en este periodo Snapchat ha ganado 390 millones de dólares, que se suman al total anual de 1.100 millones de dólares. Aunque eso sí, siguen en pérdidas. ¿Cuáles son los principales anunciantes en YouTube? En los últimos años YouTube ha ido logrando una posición más y más destacada en los presupuestos publicitarios de las compañías. Y es que cada vez las compañías invierten más dinero en la red social de vídeos. Pues bien, un estudio de MediaRadar ha concluido que en el tercer trimestre de 2018 la inversión publicitaria en YouTube creció en un 11% interanual. Y las tres compañías que más han gastado han sido Geico, Samsung y Disney. Pensad que ellas solas suponen el 15,5% de los ingresos publicitarios de todo YouTube. Y está claro que sorprende que Geico sea la que más gaste, ya que se trata de una compañía especializada en seguros de automóvil. Eso sí, la segunda más grande de Estados Unidos. Y claro, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el mercado publicitario más grande, se puede comprender que una compañía de ese mercado se cuele tan arriba. Y es que el 6% de los anuncios fueron suyos y su inversión en publicidad de un año para otro creció en un 40%. ¡Tremendo! Eso es que le funciona, no hay duda. YouTube quiere quitar el botón de no me gusta. Pues sí, chicos, YouTube está planteando seriamente este tema. Y es que la red social de vídeos quiere luchar contra el uso del botón de no me gusta por parte de grupos organizados, los conocidos como dislike moves, es decir, esos grupos de usuarios que se organizan para votar negativamente vídeos antes aún de haberlos visto, generalmente con el objetivo de perjudicar el canal. Pues bien, según ha planteado el director de gestión de producto de YouTube, Tom Leung, una de estas medidas es la introducción de un cuestionario para que el usuario explique el porqué de su voto negativo. Esta alternativa, según Leung, podría dar más información al creador y también daría a los espectadores un tiempo de pausa en lugar de votar negativamente de manera impulsiva. De esta manera, los usuarios podrían explicar si el motivo del no me gusta es porque no están de acuerdo con el contenido
o yo que sé, que porque no les gusta el canal o porque la información no les parece lo suficientemente interesante. Pero es que la opción más extrema de entre las planteadas por YouTube pasa por eliminar completamente el botón del no me gusta, algo que el propio Len ha valorado como no muy democrático, debido a que no todos los votos negativos son de grupos organizados. Aunque Len tampoco lo descarta, ya que afirma que si se elimina solamente el contador de votos negativos, manteniendo, claro está, el de votos positivos, podría suponer decantar la balanza. Pero bueno, Len ha asegurado que por el momento el debate se encuentra en un estado de discusión inicial y que si la compañía no obtiene una respuesta positiva por parte de los creadores, optará por mantener el sistema vigente. Y bueno, hasta aquí las noticias más interesantes de esta semana. La semana que viene, más y mejor. Y espero también estar curado del resfriado. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Por cierto, coméntame la noticia que más te ha gustado, la que te ha resultado más interesante aquí, en los comentarios. Los leo todos. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales: Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.